Hola comunidad de Womenay Latam, buenas tardes. Hoy nos encontramos pues en una tarde para aprender, para conectarnos, para hablar de temas que en algún momento nos afectan y que queremos tener de la mano alguien experto que nos ayude como a entender un poco todos estos temas. Y hoy precisamente vamos a hablar del síndrome del impostor, que en algún momento de nuestras vidas siempre hemos tenido como esa duda si estoy haciendo las cosas bien, si soy suficiente, si me falta algo más. Y siempre ese tipo de preguntas nos cuestionan y precisamente por eso hoy tenemos una invitada que es Ale Marcote, argentina, con más de 20 años de experiencia profesional. Ale es una referente en la transformación personal y organizacional, enfocándose en temas precisamente del síndrome del impostor, el aprendizaje del error y estableciendo límites saludables. Logros destacados que ha tenido Ale es primera autora latinoamericana en publicar un libro sobre el síndrome de impostor con 3 ediciones, fundadora de Aprender del Error, organizadora de varios eventos y de un movimiento que ha unido a más de 6,000 personas para reflexionar precisamente sobre el fracaso, creadora del primer podcast dedicado a rediseñar nuestra relación con los errores. Y dentro de su formación, pues es contadora pública, que pues es bastante interesante y que ella nos contará ahora cómo una contadora pública llega a volverse una experta en este tema que hoy vamos a tocar. Pues ha sido magíster en coach, en cambio organizacional, con estudios en comunicación digital y PNL y agilidad. Actualmente Ale trabaja como una coach ejecutiva y speaker, entrenadora, ayudando a diferentes líderes a transformar precisamente el síndrome de impostor en una fortaleza, resignificar errores para fomentar la innovación y bueno, tiene una trayectoria impresionante. Le damos la bienvenida a Ale. Ale, buenas tardes por compartir esta tarde con la comunidad de Womenay Latam. Qué rico tenerte y conocerte, pues aquí en la comunidad la idea es acercar a las mujeres y darles visibilidad a todas estas mujeres como tú que tienen una trayectoria, que están haciendo cosas importantes y que nos pueden ayudar a nosotras pues a superar todas estas barreras. Bienvenida, Ale. Gracias, Sandra, y bueno, muchas gracias por la invitación y espero que toda la comunidad que la esté escuchando ahora, más adelante, esta conversación les sea súper, súper útil. Bueno, empecemos con el tema, Ale. ¿Qué te llevó a especializarte en el síndrome de impostor sabiendo que tienes una carrera totalmente diferente a estos temas? Bueno, creo que mucho tiene que ver con eso, porque yo siempre cuento esto de que en mi bio aparezca que yo estudié para ser contadora, soy contadora, trabajé como contadora, creo que tiene mucho que ver, porque yo siempre fui de estudiar bastante, mucho y de sacrificarme, diría, ¿no? Como eso de, hay personas que tal vez no lo hacen tanto, pero yo era de estudiar, estudiar, estudiar. Y así todo, cuando a mí me iba bien, que en general me iba bien, me sacaba buenas notas, yo sentía que tal vez no me lo merecía tanto, ¿no? Que quizás esa sensación de estar engañando a otras personas. Y esto fue muy notorio en la facultad, o sea, cuando yo, en la universidad, digamos, ¿no? En todos los años de carrera, si bien me iba bien, yo siempre lo que cuento es que no lo disfruté para nada, o sea, me encantaría haberlo disfrutado y que la anécdota sea otra, pero aun cuando me sacaba muy buenas notas, no lo disfrutaba. Entonces, tiene mucho que ver, porque yo en ese momento no me cuestionaba tanto, quizás no tenía el conocimiento de que podía cambiarlo, eso en algún momento, y después con el correr de los años, yo sigo, bueno, trabajando como contadora,
hasta que a mis 30, tengo 45 años ahora, a mis 30, en donde empiezo a replantearme qué es lo que quiero, para dónde estoy yendo, qué estoy haciendo en este momento. Ahí, cuando hago esa maestría en coaching organizacional que vos compartiste, bueno, en el medio de todos esos replanteos, lo que yo me di cuenta es que quizás la dificultad para avanzar y la dificultad para cambiar de carrera, que es un poco lo que estaba viendo que quería hacer, por más que sea una decisión muy difícil, lo que fue una decisión muy difícil, yo lo que sentía es que el obstáculo entonces estaba en mí, en mis creencias, en la forma en la que yo veía las cosas, no tanto en el exterior. Entonces, eso, digamos, eso es lo que después termina derivando en que yo, para mí, primero estudié tanto el tema del síndrome del impostor y por supuesto, bueno, al meterme mucho más en coaching, a dar las charlas sobre aprender del error, que fue quizás el primer gran tema relevante que trabajé, bueno, ahí es como que se juntó todo y termino escribiendo el libro hace unos años. Así que todo tiene que ver con todo, ¿vieron? Cuando uno mira de atrás para, digamos, hacia atrás, es como que todo se va juntando. Bueno, ¿y cuáles son las señales más comunes de alguien que está experimentando precisamente el síndrome del impostor? Mira, lo primero es, como te comentaba en mi ejemplo, es esa idea de que las personas se van a dar cuenta de que las estamos engañando, es la sensación de que las estamos engañando, de que hay algo en nosotras que tenemos que ocultar, porque quizás no, tal vez sí, lo que queremos es que la gente no se dé cuenta de que no somos tan inteligentes, tan competentes. Entonces, hay algo ahí, por eso se habla del síndrome del impostor o de la impostora, que yo siempre digo que es muy distinto a ser realmente un impostor o una impostora. Esta es una idea que tenemos y un cuento que nos vamos contando. Entonces, podríamos decir que la primera es esa sensación de que estamos engañando, después la segunda es ese temor de que nos van a descubrir, de que se van a dar cuenta, y ahí aparece también el temor a equivocarse, el temor a fallar, el temor a fracasar, porque en todo ese cuento lo que yo pienso es que si me equivoco, ahí es donde las personas se van a dar cuenta que yo no era tan buena, tan inteligente, tan competente. Ojo, esto yo lo estoy viendo desde el lado más profesional, pero uno lo podría ver en todos los planos de la vida y podríamos hasta pensar en qué le pasa a una persona que es mamá, ¿no? Y que quizás dice, uy, si en esto fallo, entonces no soy tan buena madre, ¿no? Como para expandirlo un poco más y salir también del ámbito profesional, que quizás un poco lo que la mirada que yo suelo darle más en las empresas. Pero digo, en un coaching, en un trabajo más por fuera de las organizaciones, uno ve a la persona completa y pasa en todos los ámbitos. Y después, bueno, algo que también es muy común, que cuando la gente felicita o elogia, una siente que eso no es merecido, ¿no? Entonces suele como dejarlo de lado, ¿no? Esto de no es para tanto, bueno, no fue nada, me lo dice porque me quiere. Entonces, esas son las señales más comunes. Y no sé si te habrá pasado alguna vez, o si Sí, reconoces en la comunidad que pasa. sí, yo creo que a todas en algún momento de nuestra vida nos hemos cuestionado si el cargo que me están dando, si era para mí o era para otra persona, o si esto que hice fue bien o no fue bien, siempre uno está cuestionándose eso. Y precisamente me parecería interesante que nos dieras como qué consejo les darías a quienes luchan con esa sensación día a día. Bueno, ahí podríamos ir por partes. La primera es darse cuenta de que esto está pasando, que es fundamental, porque para mí es la primera gran diferencia. Así como yo decía que cuando estaba en la universidad me pasaba esto, pero yo no lo podía distinguir, entonces soy así, punto, no tengo salida, no tengo solución, me pasa esto de sentir que no soy suficiente. Ahora, cuando uno logra reconocerlo, ponerle un nombre y saber que se puede trabajar, ahí hay un avance gigante. Entonces, eso como primer parte. Después, entender cuáles son las creencias que están detrás, en el caso de cada uno. Yo en el libro, por ejemplo, desarrollé 7 creencias. Algunas son, debería saberlo todo, debería hacerlo todo perfecto, debería poder con todo sola, ¿no? Entonces,
digo, identificar cuál es la creencia que está detrás, porque de acuerdo a cuál es la creencia que en este momento nos esté llevando a sentir el síndrome del impostor, es el camino que tenemos que recorrer, ¿no? Hay distintos ejercicios, distintas propuestas que uno puede hacer. También hay otras cuestiones que uno puede identificar que son algunos factores que impactan en mí, como por ejemplo el nivel de autoexigencia que yo tengo, ¿no? Cómo tomo las opiniones de los demás, de acuerdo a cómo yo internalizo un comentario que es, por ejemplo, algo que alguien me está alabando, me está felicitando, pero también cómo tomo las críticas, ¿no? Entonces, eso puede hacer una enorme diferencia en si el síndrome del impostor se acrecienta o se hace más chiquito. Con lo cual, ahí hay varios aspectos que uno puede identificar como un menú, ¿no? No es un camino único porque depende mucho de cómo esté constituido ese síndrome del impostor. Después, algo que para mí es básico es empezar a escucharnos. Muchas veces cuando yo pregunto en un coaching, en alguna actividad, bueno, ¿cuáles son esas frases que vos te decís y te hacen sentir mal? Hay personas que las reconocen muy bien y hay otras que no. O sea, me siento mal, me siento así, pero no. Entonces, empezar a activar esa escucha interna, porque en sí lo que yo siempre trabajo es en el rediseño de la conversación. Entonces, si yo no soy consciente de lo que me digo, muy difícilmente puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que para mí es súper práctico, empezar a escucharme, empezar a tomar conciencia de las cosas que me estoy diciendo. Algo fundamental para mí para trabajar es el tema de los errores. Acá yo creo que el síndrome del impostor hay un talón de Aquiles que es cómo yo me relaciono con los errores. Si yo me relaciono con los errores como algo totalmente castigable, como algo que no debió haber pasado jamás y que entonces, bueno, me estoy dando latigazos y que eso hace que yo no sea suficiente o que yo no sea buena madre, buena emprendedora, buena lo que sea. Entonces, eso claramente va a acrecentar el impostor. En cambio, si yo logro relacionarme de otra forma, si yo logro entender que es parte del proceso, que puede pasar, que de eso puedo aprender y pongo el foco ahí, bueno, eso va a hacer que mi síndrome del impostor no tenga tanta fuerza, o sea, no tenga de dónde agarrarse. Así que si yo tuviera que decir algunas herramientas, para mí esas son principalmente, o algunos recorridos, porque esto es un recorrido, ¿no? Algo que uno tiene que ir trabajando todo el tiempo. Y yo al libro le puse cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, porque justamente lo que creo es que no es necesariamente que uno dice, lo derroto, no lo siento nunca más, no escucho más esas voces. No, porque siempre puede haber circunstancias que de repente nos disparen eso. Pero el tema es cómo yo cuando empiezo a identificar esas voces puedo abrir un nivel de autoconocimiento enorme sobre mí y puedo justamente darlo vuelta a eso, decir, ok, está esta voz, pero no soy yo, no es lo que me representa, no es como quiero vivir. Entonces, creo que ahí está la clave, sobre todo en ampliar la conciencia. Perfecto, o sea, sería convertir esas voces como en un aliado de alguna manera y bajarle el tono, por así decirlo. Sí, es uno cuando empieza a identificar, por eso te decía, primero las creencias, uno revisa cuáles son las creencias, revisa cuáles son las expectativas que tenemos de nosotras mismas, nos damos cuenta de que quizás son expectativas que nos sirvieron para llegar a un determinado momento, ¿no? Incluso el nivel de autoexigencia, yo soy súper autoexigente y esto me sirvió para llegar hasta acá y tener el puesto que tengo y demás, pero ahora estoy totalmente agobiada, no puedo con mi vida, quiero cambiar, bueno, entonces hay que revisar, ¿no? Cuáles son esas expectativas que tenemos, porque quizás eso, o muy probablemente eso es lo que nos está haciendo actuar de determinada forma. Entonces, también creo que todo este proceso nos lleva a mirarnos con más compasión, pero animándonos a ver que hay otras posibilidades. Lo que pasa es que requiere, como te decía, mucha escucha y mucha conciencia. Perfecto. ¿Y cómo crees que las mujeres en particular podemos enfrentar este síndrome en entornos laborales cuando son temas más exigentes?
Mira, yo lo primero que creo es que uno tiene que, o necesita hacer esto de autoconocimiento, ¿no? Que igualmente las mujeres, creo que, o sea, yo doy cursos, y las mujeres estamos ahí, ¿no? Como todo el tiempo capacitándonos y viéndonos cómo puedo conocerme más. O sea, es un trabajo del día a día que hacemos en general, pero a mí me parece clave, porque claramente el síndrome del impostor tiene un componente personal en donde yo tengo que revisar cuáles son las expectativas que yo tengo de mí y cómo me estoy quizás autoexigiendo, cómo estoy mirando la vida, ¿no? Pero también tiene un componente que es cultural, tiene un componente que tiene que ver con los equipos en donde estoy, ¿no? Entonces, lo primero que me ayuda el autoconocimiento es a poder mirar con más distancia y decir, espera, esto que está pasando, ¿no? No tiene nada que ver conmigo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay equipos, y esto lo voy a decir también a nivel general, esto puede afectar a los varones. Hay equipos, hay organizaciones, puede haber familias, ¿no? En donde la cultura hace que el síndrome del impostor crezca. Ejemplo, en un lugar donde todo el tiempo se están penalizando los errores, pero si vos haces algo bien, era tu trabajo. Y ni siquiera nos tomamos un minuto para decir qué buen trabajo que hicimos, ¿no? Entonces, uno, en ese caso, por ejemplo, está en un ámbito en donde la cultura te hace muy presente que no te podrías equivocar, ¿no? Y que tendrías que hacerlo perfecto. Entonces, ese tipo de culturas lo que hacen es que el síndrome del impostor crezca. Y si uno no lo tiene trabajado internamente, bueno, eso es una bomba de tiempo, ¿no? Y eso en las organizaciones hoy afecta muchísimo, porque las personas sienten que no están a la altura, que no son suficientes, no participan en las reuniones como podrían participar, no aportan sus ideas, procrastinan un montón, que es uno de los temas que tiene que ver con el síndrome del impostor, no toman las oportunidades, y esto mucho tiene que ver, en el caso de las mujeres, mucho más, porque, por ejemplo, dejamos, ¿no? Pasar oportunidades para las cuales estamos muy capacitadas solamente porque creemos que no estamos a la altura, o porque creemos que tenemos que estudiar un poco más. No sé si esto vos lo ves en la comunidad, pero está esta sensación de que nada alcanza, y, y acá de vuelta, con las mujeres tenemos que revisar esas expectativas que tenemos de nosotras mismas, porque hay un estudio muy conocido que dice que los varones en general con el 60-70% de los requisitos, de cumplir con los requisitos para un trabajo se presenta, y las mujeres necesitamos tener el 100, ¿no? Entonces, claro que, imagínate que si nos presentamos a un trabajo, no cumplimos con todos los requisitos y además nos aceptan, nos toman, es como que una vive con el síndrome del impostor constante, porque es como, no debería estar acá, no soy suficiente para el puesto, y a los varones no les afecta tanto. Entonces, los varones les afecta el síndrome del impostor, pero a las mujeres nos afecta como más estructuralmente. Y esto tiene que ver con la cultura también, ¿no? Porque nos hemos criado con la idea de que tenemos que ser modestas, de que, digo, viste, no, esto de no andar alardeando demasiado lo que lograste, lo que hiciste. Si total, o sea, tu trabajo habla por vos, no es necesario que andes contando. Entonces, las mujeres no nos vinculamos bien con nuestros logros, con lo que hicimos, con abrirnos a eso. Y ahí eso hace que el síndrome del impostor también tenga mucho más peso, porque es como que cuando te dicen, te felicitan, vos no lo podés ver por qué. Y sí que tenés un montón de aspectos por los cuales te pueden felicitar, pero una no puede conectar con eso, ¿no? También esto que yo te decía, de esta necesidad constante de capacitación, bueno, también tiene que ver con cuestiones culturales y con que desde los estereotipos de varones, de mujeres, siempre como que el conocimiento, la parte más racional fue asignada más a los varones, y las mujeres, ¿no? Siempre se nos ha dicho que éramos como emocionales, ¿no? Como que todo el conocimiento, en toda la parte racional en sí, estoy hablando siempre desde estereotipos de género, las mujeres éramos más emocionales. Entonces hay una construcción en donde las mujeres sentimos todo el tiempo esto de demostrar que estudiamos, y eso al final hace que estemos requete capacitadas, podríamos decir. Estamos sobre capacitadas, y sin embargo no nos animamos, ¿no? Y eso es algo que necesitamos
revertir de alguna forma, porque hay mujeres que podrían hacer muchísimo más y que podrían ganar muchísimo más de lo que ganan, y sin embargo quizás no se animan a dar ese paso. Y entonces, digo, pensando en esos entornos también donde quizás las mujeres son las primeras que llegan, hay algunos espacios, algunos ámbitos de dirección, los ámbitos de tecnología, ¿no? En donde las mujeres tal vez no son tantas, y eso se puede sentir como internamente también como este no es mi lugar, ¿no? Este no, acá, ¿qué estoy haciendo acá? Y la mirada externa en esos lugares pega muchísimo. Con lo cual digo, hay que hacer un trabajo interno enorme, hay que hacer un trabajo en los equipos enorme también, ¿no? Desde la cultura. Y también hay un trabajo que podemos hacer entre mujeres, porque las mujeres podemos apoyarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, cuando hay una otra que está creciendo, podemos ayudarla difundiendo sus logros, si estamos en una misma mesa, compartiendo lo que hizo, acompañándola a que lo cuente, incentivándola a que lo cuente, ¿no? Me ha pasado en algunos espacios que quizás algunas mujeres no se animaban a compartir en LinkedIn un premio que había ganado, por ejemplo, ¿no? O sea, me da vergüenza compartir el premio que gané. Y sin embargo, es como lo que yo digo, hace poco publiqué en Instagram un recordatorio y es como, si te ganaste ese premio, o sea, ¿por qué no lo vas a compartir si no robaste nada, no quitaste nada a nadie? O sea, trabajaste para eso, estudiaste para eso. Y esos son los aspectos que tenemos que primero tomar conciencia, porque uno viene en el automático, ¿no? De lo cultural, de la crianza. Entonces, cuando vos lo mirás, decís, ay, es verdad, ¿qué tendría de malo compartir algo que logré y algo que quizás me quitó el sueño, ¿no? Entonces hay que, digamos, primero esto de visibilizar, de trabajar mucho en uno, y fundamental esto del trabajo en los equipos y de acompañar a las demás, ¿no? En esto. Sí, de acuerdo. Lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros desde Womanize precisamente ese es como nuestro objetivo, darle visibilidad a estas mujeres que están haciendo cosas interesantes, que han obtenido unos logros para que finalmente sirvan de inspiración pues para otras mujeres y pues para las nuevas generaciones. Y por el otro lado, todo el tema de los premios que muchas hemos ganado, simplemente los mantenemos en secreto porque pensamos que, pues, ¿para qué los comparto si son míos? O simplemente por el temor de decir, me lo dieron, pero ¿por qué? Es algo que creo que a muchas nos pasa. Y por el otro lado, creo que también es importante, lo que tú decías al comienzo era que a los niños, pues los enseñamos es que si pasó su nota, pues es que eso era lo que tenía que hacer. Entonces no hay cómo felicitarlo ni cómo incentivar a los niños para que muestren que sus logros son importantes, y ahí es donde deberíamos también empezar a trabajar, como con esa primera infancia, demostrarles, y a las niñas particularmente, que todos esos logros hay que contarlos, hay que visibilizarlos y hay que mencionarlos. Sí, y algo más que digo, porque quizás algunas personas lo están escuchando y tienen hijos, pero esto es para los hijos y para nosotras también, ¿no? Esto en las notas o en la universidad, en la escuela, ¿no? Como si sacaste tal nota, te felicito, pero si sacaste tal nota, no. Bueno, entender también que quizás una persona no es una nota, porque uno a veces termina haciendo mucho esa asociación, ¿no? Si no me saqué un 9, si no me saqué un 10, o bueno, depende en cada país cómo es la calificación, ¿no? Una A, una B, si no me saqué las notas más altas, entonces no sirvo, no soy tan inteligente. Y uno crece haciendo como esas asociaciones y no valorando el proceso. Es algo que también hay que aprender a valorar, ¿no? Porque si no, es como que uno hace depender el valor personal de una con una nota, o con si me promocionaron o no me promocionaron. Pero quizás había un montón de otras personas y, bueno, o sea, no era la única persona, con lo cual hay un factor que tiene que ver con que hay otras personas en lo mismo, por ejemplo, cuando en una organización hay una promoción. Entonces, hay que también tener mucho foco en el proceso, en que puede salir bien, puede salir mal,
pero lo importante es cómo uno va trabajando, va creciendo y va avanzando, porque si no esto, digo, lo vinculo mucho con la creencia de la perfección. Lo hice perfecto, vale, lo hice perfecto, tuve un error, y soy un fraude, soy un desastre, no sé. Y bueno, nos pegamos bastante. Y ni que hablar cuando uno se cría de esa forma, ¿no? Cuando uno va creciendo de esa forma, que es como estamos muy acostumbrados a crecer. De acuerdo. Y bueno, continuando con todo esto, hay temas que uno debe aprender del error y el fracaso. ¿Qué importancia tiene resignificación del error para el crecimiento personal y organizacional? Y para mí es fundamental, ¿no? Yo hace ya 9 años, casi 10, que trabajo este tema y creo que cuando uno se está castigando todo el tiempo por el error o por una falla, cuando uno no se permite hacer cosas por miedo a que no funcione, de alguna forma un poco deja de vivir, ¿no? O sea, o deja de vivir como quisiera vivir y vive ahí, bueno, como eh, acotado, diría, ¿no? Entonces, algo que para mí es muy significativo es que cuando nosotros somos chicos, justamente muy a todo lo que decía antes, ¿no? Esto de las notas, del rendimiento, de si me saco una nota alta, si me saco una nota baja, como que la nota alta es el éxito, una nota baja es un fracaso. Y acá podríamos preguntarnos qué es el éxito y el fracaso. Yo lo diría en términos como muy neutros. El éxito es alcanzar expectativas, el fracaso es no alcanzarlas. Lo que pasa es que nuestra cultura tiene, la palabra fracaso tiene una connotación muy, muy negativa. Entonces, desde muy chicos aprendemos, llego muchas veces más a ver cómo disimulamos una falla o un fracaso, y lo voy a poner entre comillas, es decir, que en algo no nos vaya bien, le ponemos más foco a disimular eso que a aprender a ver cómo podemos mejorar, ¿no? Que a entender cómo salió o por qué salió lo que salió mal y cómo podríamos hacer distinto. Entonces, desde esa mirada, crecemos ocultando los errores, ocultando las fallas, teniendo que mostrar, pareciera siempre una fachada de que todo va bien, cuando la realidad está muy lejos de eso, ¿no? Digo, desde el primer momento en que uno mira su día y pensaba hacer 10 cosas y tal vez 3 salieron bien, 2 salieron mal, las otras no, ni las pudimos hacer, o sea, todo el tiempo estamos lidiando con que hay cosas que salen como esperamos y otras que no. Pero bueno, en nuestra sociedad el error, el fracaso tiene muy mala prensa y yo creo que en la medida en que nosotros no podamos internalizar que es parte del proceso, es parte de la vida y que de eso necesitamos aprender, es muy difícil, digamos, avanzar, por ejemplo, a organizaciones innovadoras, es muy difícil tal vez dar saltos de carrera, ¿no? Cambiar de trabajo, animarse a algo, porque uno siempre tiene el miedo a fallar. Y si fallo, está esta idea de que entonces no soy buena, soy un desastre, soy una mala madre, soy una mala empleada, soy una mala emprendedora, no soy inteligente, no soy competente. Entonces, tenemos como una relación bastante negativa con los errores, y lo cual es una pena, ¿no? Porque es algo muy, muy natural de la vida y del proceso. Exacto. Nos gustaría que nos contaras de pronto qué errores personales han marcado tu camino y cómo los superaste. Mira, yo creo, por ejemplo, bueno, voy a contar primero un error que siempre dije que fue un error y hoy creo que no lo fue. Durante muchos años, ¿no? Pues fue algo que tiene que ver mucho con mi reinvención profesional. Yo durante mucho tiempo, cuando empecé a cuestionarme de, o sea, quiero seguir siendo contadora, quiero seguir trabajando en una empresa o quiero cambiar, dejar mi trabajo en relación de dependencia y dejar mi trabajo de contadora para hacer otra cosa que nada que ver, lo cual implicaba un salto abismal en ese momento para mí. Y cuando decidí todo esto, estuve unos cuantos años muy peleada conmigo misma. Y es algo que les pasa mucho a las personas que dan un salto, por ejemplo, de profesión, ¿no? Esto te estoy hablando hace
14 años, o sea que quizás ahora ya está, es como más común, pero en ese momento yo estuve bastante tiempo peleada conmigo porque yo dije, qué gran error haber estudiado otra cosa y no haber estudiado quizás lo que quisiera estudiar ahora, ¿no? Entonces me peleaba mucho conmigo y es algo que veo que le pasa a muchas personas cuando cambian de profesión. Entonces yo decía que había cometido un error muy grande y durante mucho tiempo lo vi así. Y debo decir que en retrospectiva, hoy no lo veo como un error, lo veo como algo que pasó por determinadas circunstancias, que la Ale de 18 años o 17 años eligió estudiar para contadora porque era quizás la mejor elección que veía posible en ese momento, ¿no? Dentro de la situación económica de mi familia, dentro de lo que me gustaba, con los medios que tenía a disposición, no tenía ni internet ni nada de eso, como ahora que uno puede ver un montón de cosas. Eh, y, y empezar a hacer las paces con eso, a mí me sirvió un montón, ¿no? Y no verlo como un error, sino verlo como parte del proceso. Y te lo quiero traer porque es algo que uno puede aplicar, es esto de la mirada retrospectiva. Nosotros solemos catalogar cosas como error con la mirada del hoy, pero para entender si fue un error o no, digo, podemos mirarnos con la mirada del momento en que tomamos la decisión, con la mirada del momento en que hicimos determinada cosa, ¿no? No sé si ahí logro ser clara, pero me parece como fundamental, porque muchas veces nos estamos castigando y decimos, ¿cómo? ¿No? Y uno desde hoy ve muy claro, quizás sí tendría que haber tomado otro camino, pero sin embargo, con la mirada de ese momento, tal vez no tenía otro camino posible. Eh, sí después, o sea, no lo tomo como error el haber tomado esa decisión a mis 17, 18 años, pero sí debo decir que sí, me parece que fue un error en su momento, ya cuando estaba mucho más avanzada en mi carrera, eh, que yo tenía un montón de señales que había otras cosas que a mí me gustaban y que sin embargo elegí ir con anteojeras, ¿viste? Como uno dice así, como sin mirar hacia el costado, porque bueno, yo en mi trabajo tenía atención al cliente y lo disfrutaba un montón y me gustaba mucho hablar, o sea, como me gustaba mucho hacer otras cosas y por momentos la carrera, en cierto punto, no tenía nada que ver con eso. Este, y me hice algunos planteos y bueno, sin embargo, decidí seguir adelante, pero siento que ahí tuve como signos de alarma más claro de no sé si es por acá, y ahí, bueno, no los escuché. Ahí sí creo que sí podría haber cambiado el rumbo de lo que hacía en ese momento. Y después, bueno, cosas de la vida, seguí adelante. Después, tal vez otro error ha sido, en algunos casos, bueno, tiene mucho que ver con los temas que trabajo, ¿no? Por ejemplo, tener una sociedad, hacer una sociedad con una persona en la que quizás no tuvimos conversaciones importantes al inicio y después teníamos ideas muy diferentes de lo que había que hacer con un proyecto, pensábamos muy distinto y, y, la verdad es que el no haber tenido conversaciones importantes fue un gran error porque después realmente como el tomar los caminos separados fue muy complejo. Y sobre todo yo hoy trabajo mucho el tema de los límites porque es un tema que a mí me ha costado mucho y creo que a veces una deja avanzar situaciones por no animarse a poner límites, por no animarse a decir esto hasta acá llega o no estoy de acuerdo con esto, con no animarse a tener conversaciones difíciles. Y ese ha sido un gran trabajo en mi caso, de unos cuantos años para atrás, porque creo que eso sí, el de que haya situaciones que tal vez hayan avanzado más de lo debido por no animarme, en mi caso, a poner límites, ¿no? Eso para mí creo que ha sido, sí, doloroso. Eh, y bueno, es uno de los temas que trabajo, ¿no? Como decías al principio, el de poner límites, porque no sé si te das cuenta, pero yo todos los temas que trabajo es porque son temas que me han atravesado y que creo que cuando uno los atraviesa, la verdad es que tiene mucho para compartir en cuanto a aprendizajes. Así que si vos me preguntás qué aprendizaje tuve, y después tuve como una inversión cuando uno se da cuenta, creo que lo fundamental es esto, cuando uno se da cuenta
de que, viste que uno siempre tira hacia el otro, ¿no? Porque la otra persona tal cosa, ¿no? Pero cuando uno dice, bueno, está bien, pero ¿y yo qué tuve que ver en esto? O sea, hay algo que yo tengo que aprender de esta situación, ¿no? Porque si no, las cosas se repiten. Y Ujú. entonces desde ahí, por ejemplo, en mi caso, o sea, he tenido que hacer, no he tenido, lo elegí, hacer un gran trabajo de todo lo que tiene que ver con la reafirmación, con el poder establecer límites, no rigurosos, sino saludables, sino que tengan que ver conmigo, con lo que quiero, con mis prioridades. Pero bueno, eso también implica un gran trabajo de confianza en una misma, ¿no? Así que yo creo que quizás los más dolorosos han tenido que ver con esto, con el tema de límites y de sostener conversaciones difíciles. Claro, eso es bien importante lo que tú dices. A veces uno, pues aprender de los errores, porque pues un error no pasa porque sí, o sea, también es importante uno decir, bueno, cometí un error entre comillas, pero aprendí de esto o esto que hice no lo debía hacer, pero aprendí finalmente de algo que pudo haber sido o no sido. O sea, es aprender definitivamente las decisiones que tomamos. Y por el Exacto. otro lado, lo que mencionabas, el tema de unirse, por ejemplo, en sociedades y demás, tanto matrimoniales, de negocios, en fin, es aprender a poner límites y ser muy claros y saber escoger muy bien, que a veces es un poco complejo uno Sí. llegar a decir, bueno, este va a ser mi socio, este no, este va a ser mi esposo, este no, es difícil, pero lo importante es lo que tú dices, que es poner límites. Y a eso va mi siguiente pregunta. En tus talleres mencionas la importancia de decir no y poner límites. ¿Por qué crees que esto es tan difícil para muchas personas? Uf, mira, es un temazo, yo lo amo, porque cuando empezás a hurgar, te ves que no somos tan diferentes, ¿no? Hay como mucho miedo tal vez a que si uno pone límites o dice que no, entonces la gente me va a dejar de querer, me va a dejar de aceptar. Digo, como cosas así muy profundas, ¿no? Ujú. Eh, También hay mucho miedo al conflicto. Esto que yo te decía, por ejemplo, en mi caso, esto de qué pasa si yo pongo un límite y tal vez la otra persona se enoja y yo no sé si voy a poder sostener esa conversación, entonces sigo dejando que pasen cosas, o sigo dejando, quizás diciendo que sí a pedidos que yo ya quiero decir que no, ¿no? Eh, entonces, esos en general son de los principales, también está muy relacionado con el síndrome del impostor, esta idea de que yo creo que van a pensar que no soy tan profesional, ¿no? Que no voy a ser tan buena o tan, ojo, tan profesional, y también aparece mucho en el caso de las mujeres esto de no tan buena mujer, por ejemplo, ¿no? No tan buena Ujú. madre, no tan buena hija. Mira si voy a poner un límite a algún pedido de mi mamá, por ejemplo, ¿no? ¿Quién soy yo entonces como hija? Entonces, cosas tan básicas, podríamos decir, que nos unen a todos, porque cuando empezás a contar algunas de las creencias que están detrás, como que en sí van a algo muy de la raíz, ¿no? De esto de temor a tener una conversación muy complicada con alguien y qué puede pasar y que al final tal vez me quede sola, ¿no? O me quede solo. Esto del miedo a que me dejen de lado. Pasa mucho con los amigos, pasa con la familia, pasa en los grupos de trabajo, ¿no? Entonces, esto de que no me van a querer. Cosa que yo siempre pregunto, bueno, pero si te están queriendo de esta forma, tal vez entonces no te están queriendo a vos. Están queriendo a una persona que dice que sí a algo que no quiere, ¿no? Entonces, uno no Ujú. se puede mostrar, o sea, está en vínculos en donde cree que no se puede mostrar auténtico. No sé si es que no se puede mostrar, ¿no? Puede que sí, puede que no. Habría que averiguarlo, empezando a poner límites. Obviamente que uno tiene que prepararse para eso, ¿no? Necesitamos igual un camino muy parecido al del síndrome del impostor, es el que yo suelo recorrer en los talleres, que es esto de identificar cuáles son las creencias, de entender qué es importante para nosotras, de ver entonces dónde están mis límites, y recién ahí salgo a ponerlos, ¿no? No es que empiezo a decir que no a todo y no tengo ni idea de las consecuencias, pero por eso es que se requiere
también acá ampliar un poco la conciencia, pero cuando vas a la raíz son cuestiones así como muy, muy básicas y tienen mucho que ver con lo afectivo. Sí, de hecho, mucho este tipo de aceptar muchas cosas se dan en los entornos laborales y también en la parte académica. Cuando uno está estudiando, te dan más trabajo del que puedes de pronto hacer o de tus funciones. Y las mujeres somos más dadas a decirle, sí, sí, Ujú. bueno, Sí, yo lo hago, sí, está bien. Entonces hay que aprender a decir no y a tener un cierto límite, decir no, o sea, estas no son mis funciones, no las voy a hacer, porque pues me estoy sobrelimitando en lo que me están, en las funciones básicamente que tengo, y por el otro lado también en la parte académica. Cuando claro. uno arma esos grupos de estudio, resultan solo 2 o 3 personas estudiando, trabajando para ese trabajo y los Haciendo otros. el trabajo, claro. Sí, eso pasa mucho en los trabajos en grupo, entonces uno también tiene que aprender a decir, no, voy a hacerme contigo o con quien sea, o si no ayudas en esto, no vas. Pero pues Claro. a las mujeres nos cuesta un poco trabajo, como somos muy de corazón, bueno, no hiciste nada, pero te voy a poner ahí para que no pierdas la materia, cosas así, no sé. Y es que las mujeres tenemos como también esta creencia, bueno, que es ser una buena mujer, ¿no? Que es ser una buena amiga, y hay como mucho del servicio detrás. Entonces, una se carga un montón de cosas que, ¿por qué te las tenés que cargar? Obviamente, también en muchos ámbitos, hay una mira del otro que de repente es como, ¿y cómo ahora no vas a hacer esto? O como si yo no hice el trabajo, igual no me vas a poner en el, ¿no? En una entrega en la universidad, ¿cómo no vas a poner mi nombre si yo no hice el trabajo? Bueno, por eso es que una ahí tiene que trabajar primero en fortalecerse y en entender qué me está pasando, qué es eso que está en juego, y también practicar, ¿no? Esto de estas conversaciones, porque, claro, si uno tiene la creencia de, uy, ser buena mujer es decir que sí a todo, entonces te pasa el mundo por encima y te Total. olvidas de vos. Así que eso es un trabajo ahí súper interesante para hacer. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hablemos ahora de tus proyectos y tus libros. ¿Qué fue lo más desafiante al escribir y cómo transformar el síndrome del impostor? ¿Es tu aliado? Sí, yo creo que a ver, eh, antes yo había escrito otro libro que nunca salió. Entonces, ahí había tenido como una especie de entrenamiento y creo que ese fue más desafiante que este, porque el otro fue en temas y por eso nunca salió. Eh, Creo que este fue como muy directo en cuanto a que en menos de un año lo empecé a escribir y estuvo publicado, y es un libro de casi 300 páginas. Eh, Tal vez ahí creo que tenía muy claro en este caso de que quería transmitir sobre esto. Mucho más desafiante fue el anterior, que ya te digo, no salió, porque voy a ir un poquito hacia atrás. Me pasó que yo hace muchos años tenía un podcast que es Aprender el error para transformarnos en Spotify, y en un momento un periodista de acá de Argentina me manda un mensaje y me dice, creo que era la prima, mi prima estuvo escuchando este podcast tuyo y me pareció que está buenísimo, ¿tenés escrito sobre esto? Y yo le dije, no, o sea, no tengo escrito. Después digo, no, espera, sí tengo cosas escritas, o sea, tenía todo lo escrito como los guiones del que yo hacía para el podcast. Y me dice, ¿por qué no lo vemos si haces algo con eso? Porque es una pena que no tengas escrito con todo lo que venís trabajando. Y bueno, nos juntamos, estuvimos ahí viendo, y demás. Pero yo en ese momento como que creía que podía escribir, pero no tanto, ¿no? O sea, no sé si se entiende, pero era algo como, pero yo voy a escribir un libro, estaba todavía esa idea. Y bueno, y ese libro, o sea, como que ahí empecé a juntar cosas, pero no le terminaba de dar forma. Contraté una editora, una persona que me ayude a redactar y a corregirlo, y la verdad que ella trabajaba para una editorial, entonces yo estaba entre sus últimas prioridades y no avanzaba más el libro, era como que yo contraté una persona para que me ayude
me tiré hacia adelante y al contrario, yo le tenía que preguntar, ¿pero tenés corregido esto? Bueno, nada, esas cosas que no avanzan, pero me sirvió muchísimo eso, que no terminó de avanzar, porque como que me dio un poco de claridad sobre lo que quería y lo que no quería. Entonces, cuando yo en un momento escribí un artículo en LinkedIn sobre el síndrome del impostor, tuvo mucha repercusión. Yo ya estaba, el síndrome del impostor era parte de las charlas de aprender del error. Y entonces yo ahí estaba en un momento en donde había sacado el tema para darle forma propia, para que tenga como un nombre propio, digamos, en mis talleres, y empecé a escribir más, como para hacer un ebook, ¿no? Algo así como para que en los talleres, viste que siempre alguien pide, uy, ¿tenés algo para leer y demás? Y la verdad es que me enganché tanto escribiendo que en un momento dije, esto tiene que ser un libro. Entonces, como que en ese caso, como que tuve la convicción de que tenía que ser un libro. Y, o sea, no me digas mucho de cómo ni por qué, ¿no? Fue como una inspiración así de que esto tiene que ser un libro porque ya tenía escrito bastante. Quizás lo más desafiante fue más a nivel editorial, diríamos, en lo que es, llega un momento en que por lo menos yo estaba cansada de leerme a mí misma, ¿no? Viste, cuando vos tenés como todo un montón de páginas escritas y hay que releer y releer y juntar y uno ve que repite cosas. Después la editora, la persona que lo lee, que trata de ver si hay cosas que se pueden mejorar y demás, me daba evoluciones. Yo llegó un momento en que ya no lo quería leer más, que yo decía, hasta acá llegué, empecé a recortar un montón de cosas, después dije, no, sigo recortando porque pueden ser cosas importantes, pero el proceso de corrección para mí fue muy, muy desafiante. Podría decir que en algún momento apareció la voz del síndrome del impostor, sí, puede haber aparecido, de hecho lo cuento un poco en el último, en la última parte, pero fue mucho más al principio, cuando aparecía esto de, bueno, ¿cuál es el tono del libro? Porque, viste, quizás tiene que ser un libro grande. ¿Y cuánto es un libro grande? No sé, un libro tipo enciclopedia. Pero después la editora me decía, ¿pero para qué quieres un libro enorme si la gente no lee tanto? O sea, vas a hacer un libro de 500 páginas y la gente lo va a leer por la mitad. Así que, pero en la cabeza a uno se le viene como todas esas cosas, ¿no? O tiene que ser un libro en donde haya un montón de data científica y entonces uno cantidad de papers que he leído, ¿no? Entonces, ahí fue como la parte más desafiante, esa creo, la de definir cómo iba a ser mi libro y cuáles eran como esos puntos importantes, ¿no? Hasta que en un momento dije, bueno, pero acá tiene que estar mi voz, no puede ser, no transcribir papers, ¿no? Sino que tiene que haber un modelo propio. Y creo que a partir de ahí fluyó más. Creo que esa fue la parte como más desafiante, la de definir cómo iba a ser, y la de las correcciones. La de las correcciones y además ya uno está muy cerca de entregarlo y de que después eso quede impreso para la posteridad, ¿no? Y ahí te agarra un poco nervios. Y bueno, ¿y qué es lo próximo que se viene? ¿Cuáles son los futuros proyectos que tienes? Mira, ahora, bueno, lo que saqué ahora en este mes y que ahora en el verano seguramente estaré repitiendo, tiene que ver con un taller que se llama Priorizarte, que es el arte de decir que no y poner límites saludables. Seguramente lo voy a estar repitiendo ahora en el verano. Seguramente también un programa, digo seguramente porque todavía no definí fechas, pero un programa para trabajar el síndrome del impostor más en profundidad, ya no en formato charla, ¿no? Sino como más en profundidad. Yo esto lo hacía hace algunos años abiertos, abiertos a la comunidad, lo dejé de hacer y ahora quiero volver. Y bueno, seguramente algún libro, pero bueno, eso estamos todavía ahí viendo, pero lo principal es más que nada el foco en estos dos temas que la verdad es que están como muy vigentes y bueno, me parece que, de hecho, hace poco hice un taller sobre decir que no, que era un taller de 5 horas y tiene que ser de más horas porque hay mucho más para trabajar, ¿no? O sea, eso de meterse en los temas y que uno pueda salir con una relación transformada con estas temáticas, me parece que es clave, sobre todo
para el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Que es un tema, que son los dos temas, son temas claves para, bueno, posicionarnos, ¿no? Ganar confianza en nosotras mismas y poder ir hacia adelante, ¿no? Cobrar distinto, poder tomar desafíos que tal vez estamos súper capacitadas, pero no nos animamos, así que creo que voy a estar yendo por ahí. Bueno, Ale, qué rico haber compartido contigo hoy. Esta tarde me gustaría que les dejaras a las mujeres una reflexión y unos consejos para abordar el síndrome del impostor y el momento de saber decir no. Bueno, yo creo que en parte, o en gran parte, lo estuvimos charlando, pero si tuviera que hacer ahí como una recapitulación, diría que esto fundamental, esto de entender que hay creencias detrás, que es un cuento que nos contamos, que no es una verdad, no es una realidad absoluta, ni que soy un fraude, ni que tengo que poder con todo y que si no soy mala madre, mala hija, mala emprendedora, ¿no? Mala ejecutiva, lo que sea. Creo que esa revisión es fundamental y esa distinción es fundamental, ¿no? Como cuando dice, bueno, una parte de mí es así, pero hay una parte de mí que también quiere crecer, quiere poder cobrar distinto. A veces diría, quiere poner precio a su trabajo, porque hay muchas emprendedoras que, por ejemplo, casi no ponen precio a su trabajo. Quiero disfrutar, que es uno de los grandes temas que está detrás del síndrome del impostor, que una no disfruta, no importa qué logros tenga, no disfruta. Entonces, poder darse cuenta que esto es un cuento que nos contamos, que es posible rediseñar las conversaciones, y que fundamentalmente cada vez que decimos, bueno, pero yo no estoy a la altura, me guardo, no soy suficiente, me da vergüenza, recordar que nosotros vinimos a ser unas personas únicas, ¿no? Que no tenemos por qué compararnos, esa comparación que hacemos todo el tiempo, quedando en desventaja con las demás personas, la verdad es que no nos suma en nada, ¿no? Porque cuando uno se abre a compartir, cuando uno se abre a hacer lo que tenga que hacer, se da cuenta que tiene un montón de herramientas. Pero sin embargo estamos siempre midiéndonos, ¿no? En base a la afuera, en base a lo que las otras hacen, en base a lo que las otras lograron. Y la verdad que necesitamos empezar a hacer como la medida nosotras mismas, ¿no? Entonces, empezar a mirarnos mucho más autocompasivamente, empezar a tratarnos con mucho más cariño, porque lo que yo siempre digo es cuántas veces una se dice cosas que no se las diría ni siquiera a su peor enemigo, ¿no? No lograste algo, te salió algo mal y te decís tantas cosas que no se las dirías a alguien que no querés. Entonces, necesitamos empezar ahí a tratarnos bien, a darnos cuenta que si nosotros podemos pensar, uy, lo que yo tengo para decir no es nada, porque es una tontería, es una pavada. Pero cuántas veces cuando una empieza a enseñar algo, empieza a explicar algo, empieza a hacer algo, aparece gente que te dice, qué bueno que es lo que haces, ¿no? Qué bueno que me lo explicaste. Y empezar a tomar dimensión de eso, ¿no? Que siempre hay personas a las cuales lo que nosotros tenemos para hacer, lo que tenemos para dar, lo que tenemos para decir, les puede ser súper, súper útil. Así que mi consejo, diría, o mi mensaje en este caso es que es necesario trabajar mucho en la valoración propia, en la confianza en una misma, que no viene por arte de magia, ¿no? Eso siempre lo digo en los coaching, no es que la confianza aparece así, sino que viene también del hacer, del animarse, del desafiarse, y ahí una paso a paso va construyendo. Y muchas veces yo cuento que si bien hoy me dedico a dar charlas, como te dije antes, yo era contadora, soy contadora, todavía no tengo el título, pero no lo ejerzo. Y yo siempre decía que yo era la persona para estar en el detrás de escena. O sea, yo era la persona que te organizaba, hacía todos los números, hacía todas las planillas, pero eso de estar al frente hablando, no. Y bueno, a partir de una serie de eventos que yo armaba, que yo organizaba y que me puse al frente de eso, porque organizaba unos eventos y cuando íbamos a arrancar, la persona que los iba a conducir
no podía venir, así que no me quedó otra en ese momento que ponerme al frente a conducir un evento que nunca en mi vida hubiera pensado. A partir de eso empecé a descubrir algo distinto, que es que yo me podía parar en un escenario, que podía hablar, y fue para mí súper desafiante. Y esto siempre lo traigo, porque hoy me dicen, ay, te es fácil hablar. Sí, me es fácil hablar, o me gusta hablar, y yo disfruto hablar, pero después de muchos años de haberme desafiado muchísimo. Entonces, no es que en general uno, viste, uno ve al otro y dice, ay, pero le sale fácil y yo no tengo. Bueno, tiene que ver con una decisión de hacer, de desafiarse. Si a mí hace 15 años me decían que yo iba a estar dando charlas, yo hubiera dicho de ninguna forma, o sea, no cabe ninguna posibilidad de eso. Y sin embargo, lo hice porque descubrí que había cosas importantes que para decir, ¿no? Que mensajes como esto de poner sobre la mesa el tema de los errores, con esto que a mí me súper inspira de poder ayudar a otras mujeres a que vean posibilidades donde hoy no las hay, porque quizás no se animan porque sienten que no son suficientes. Entonces, creo que también salir de la zona de confort es importante, esto no quiere decir ir a una zona de pánico, ¿no? Y hacer algo, pero de a poco animarse, de tomar la decisión y desafiarse. Un día a la vez, un paso a la vez, pero empezar a desafiarse y sobre todo tener en cuenta el propósito, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer? Así que espero que esta charla les haya sido útil. Espero que a la comunidad, bueno, despierte algunas ideas, que puedan seguir conversando sobre esto. Y bueno, Sandra, cuando quieras, estoy ahí a disposición. No, pues encantadísima de seguir hablando contigo, de conversar y que pues estés aquí en nuestra comunidad. Bienvenida también. Pues muy rico escuchar todo lo que nos has enseñado, todo lo que la trayectoria que tienes, y pues son cosas que nosotras también debemos ir mirando. Cada persona, lo que tú decías, es única y no podemos compararnos con otra. Si otra tiene unos logros o no, cada logro de cada una de nosotros es importante, y así es lo que nosotras debemos empezar a valorar, que los pequeños pasos que demos o muy grandes son nuestros logros. Y pues qué rico tenerte aquí, y ojalá pues sigas acompañándonos en estas tardes de conversación aquí en Women Latam. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Un aplauso y un abrazo a la distancia. Ya las fronteras ya no existen, ya estamos muy cerca todas. Y pues también lo que tú decías, que entre todas nos podemos es precisamente apoyar y ayudar para que crezcamos cada vez más. De nuevo, muchísimas gracias en nombre de nuestra comunidad de Women Night Latam. Y bueno, feliz noche para ti. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias. Nos vemos.